¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Sin Vueltas de esta semana. El 17 de marzo va a quedar en el calendario ya instituido como en la fecha en que se dio a conocer el primer caso de coronavirus en Salta. Por eso este 17 de marzo del 2021 se cumplió el primer año y hemos preparado un informe especial porque a partir de ese caso tengamos en cuenta todo lo que vivimos los salteños, en realidad todo el país, pero a nivel local todo lo que vivimos a partir de ese momento. Pocos días después se decretaba a nivel nacional la cuarentena estricta y obligatoria. Después vendrían medidas que tenían que ver con aislamiento, con medidas de higiene, de seguridad, el uso del barbijo, la suspensión de las clases, actividades que después se fueron reincorporando. Pasó muchísimo en este último año, pero hemos preparado un informe para ir analizando, ¿no?, cómo fue lo que pasó desde ese primer caso, el recordado abogado que venía de un viaje desde el exterior y fue como el primer positivo en nuestra provincia, hasta llegar a este 2021, donde la discusión es otra, porque vamos a estar hablando de lo que ha sido uno de los temas que más problemas le ha generado al gobierno en los últimos tiempos, la vacunación, estos famosos vacunatorios VIP, vacunados estratégicos, una definición que ya ha dado el COE de quiénes son aquellas personas estratégicas, pero que es tan amplia la definición de estratégicos que en definitiva pueden ser absolutamente todas las personas que ocupan algún cargo dentro de la estructura jerárquica gubernamental y de cualquiera de los poderes. Pero vamos a estar hablando también de las elecciones, de la reforma de la Constitución y en especial el único cuerpo legislativo a nivel provincial que está funcionando. Es el Consejo Deliberante del municipio capitalino, que ya lleva 2 o 3 sesiones en lo que respecta a este año, porque recordemos que la Cámara Alta Provincial y la Cámara Baja Provincial lo harán a partir del 1 de abril, luego del discurso del gobernador, y allí será cuando se dé inicio al año legislativo normal. Así que son algunos de los temas. Lo tenemos invitado a Darío Madile, presidente del Consejo Deliberante, para hablar de este y otros temas. Bueno, decíamos, el 17 de marzo va a quedar en el calendario de Salta como la fecha donde dimos a conocer el primer caso de coronavirus positivo en Salta. Para eso hemos elaborado un informe especial y acá está junto conmigo Juana Nachuri, que estuvo un poco armando ese informe. Contanos, Juan, ¿de qué se trata? A ver, estuvimos haciendo un poquitito de memoria, recordando lo que ha sido un día intenso. Creo que vos te vas a acordar, Fede, cómo lo vivimos en la redacción. Fue atentos chicos, atentos todos, porque llegó el alerta y empezamos todo obviamente a chequear, a verificar con los llamados. Pero fuimos desde Informate Salta el primer medio de comunicación que daba a conocer este caso, ¿no? 18 en punto, las redes sociales, exactamente, ya teníamos la vieja placa azul que teníamos de Informate Salta diciendo urgente, primer caso confirmado. Lo quisimos chequear y bueno, ahora fue repasar un poquitito. Tuvimos también un 17 de marzo este año bastante movidito, pero parece que va a ser ya el 17 de marzo bastante intenso. Pero el informe contempla en realidad un poco todo lo que pasó a partir de ahí en adelante, ¿no? Es que nos hicimos una pregunta: ¿quiénes fueron los principales protagonistas, los que tuvieron mayor relevancia en ese momento, cuando llegó la noticia? Estuvimos hablando con la ex ministra de Salud, Josefina Medrano, haciendo un repaso de lo obrado y lo que tal vez se podría haber hecho, como así lo que quedó en el tintero. Hablamos con Matías Posada, secretario general de la Gobernación, haciendo también un repaso, un examen de conciencia de lo que ha sido la actuación del gobierno frente a las distintas necesidades al paso de los meses. Y por último estuvimos visitando el COX, la Central Operativa de Control y Seguimiento. Están muy preocupados por lo que pueda venir, está el alerta de rebrote, ellos siguen trabajando con un poco menos de personal, esperan reforzarlo en lo que pueda venir más adelante ante esta alerta, pero es muy interesante conocer cada opinión y cada testimonio de cómo ellos han vivido ese momento. Bueno, con la magia en la edición de Nicolás Cordeiro también logramos hacer este informe que espero que sea de su agrado. El 17 de marzo del año pasado, Salta registró su primer caso de coronavirus. Desde ese momento, la realidad sanitaria y epidemiológica cambió rotundamente. 4 meses después, llegaría a su pico máximo. Hoy te mostramos desde Informate Salta cómo se gestionó la pandemia desde marzo del año pasado hasta hoy. Quizás muchas medidas de las que vamos a tomar, algunos las consideren severas, drásticas, estrictas, pero creo que hoy estamos a tiempo de tomarlas. La planificación de las políticas de salud obviamente estaban enfocadas con otras prioridades
que de repente con esta cuestión de la pandemia tuvimos que replantear y redireccionar y ponernos a trabajar en esta situación que si bien la veíamos a nivel mundial, por ahí pensábamos en algún momento, no solo acá en Salta, sino en el país y diría yo en Latinoamérica, que eventualmente, no sé si era un deseo, no iba a llegar. Pero la pandemia llegó y eso nos puso a trabajar mucho, nos puso a plantear nuevas estrategias. Tuvimos que reordenar nuestro trabajo, replantear objetivos, reprogramar políticas y empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Tras la confirmación del primer caso positivo de COVID-19, la contención y evitar la circulación comunitaria fueron los primeros objetivos del gobierno de Salta. Para ello, se implementaron medidas como cuarentenas obligatorias en hoteles a salteños que regresaban de provincias y también del exterior. Como así también controles en el ingreso a la provincia, se permitía solamente el ingreso a aquellos que contaban con los certificados y los permisos habilitantes. Y finalmente se realizó una fuerte campaña sobre la importancia del uso de barbijos, el lavado de manos y el distanciamiento social. Nosotros logramos sostener a la provincia sin circulación comunitaria en los días más difíciles del invierno, que eso habría causado sin dudas un efecto no deseado dentro de nuestra provincia. Y fue un esfuerzo no de un gobierno o no solamente del sector de salud, de seguridad, sino de toda la sociedad. Acá hubo sectores de la economía, de actividades privadas, que han hecho un enorme esfuerzo, que han debido y tenido que cerrar sus negocios, y eso, bueno, obviamente generaba una angustia muy importante, pero lo cierto es que todos los salteños tenemos que estar orgullosos del trabajo que se ha hecho y particularmente esa primera etapa en evitar que tener una circulación. Y a diferencia de otras provincias, en Salta hemos logrado sostener muchas semanas sin casos propios en la provincia. A mis espaldas se encuentra el Centro de Convenciones de Granbur en Casa de Gobierno. En su interior funciona la Central Operativa de Control y Seguimiento, uno de los primeros organismos que ha actuado directamente en la pandemia. A un año del primer caso de COVID-19 en Salta, queremos saber cuáles han sido los principales desafíos y cómo siguen para adelante. Ha sido un trabajo arduo en el año pasado, en el cual nosotros hemos tenido que trabajar en distintos campos, que fue los ingresos a Salta, los controles de todas las personas que ingresaban desde otros lugares o que volvían a la ciudad de Salta, y por otro lado organizar todo el sistema de salud para poder lograr controlar el pico que tuvimos el año pasado de pandemia, que realmente nos llevó a una situación crítica donde hemos, por suerte, entre septiembre y los primeros días de octubre lograr controlar el brote. Creo que ninguno de nosotros queremos volver a lo del año pasado, o sea, hay que respetar esta enfermedad como corresponde, mantener el distanciamiento, el uso del barbijo, evitar la aglomeración de gente, el control y el seguimiento que realiza el COCS desde acá, acompañado por las acciones que se realicen en toda la provincia con los servicios de salud, puede llevar a darle tranquilidad a la gente para que pueda tener una respuesta como corresponde. Bueno, espectacular este informe que hicimos en recuerdo, ¿no?, de este aniversario del primer contagiado en nuestra provincia. Estamos en compañía de Darío Madile, presidente del Consejo Deliberante de la ciudad. ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias. ¿Te acordás que estabas haciendo el 17 de marzo del 2020 cuando en Salta, y bueno, nosotros en Informate Salta éramos el primer medio que confirmábamos el primer caso positivo de coronavirus en nuestra provincia, este abogado de apellido Adet? ¿Te acordás que estabas haciendo ese día? Ese día puntualmente no me acuerdo, pero sí me acuerdo esa semana o ese momento donde recién hacía muy poquitos días que habíamos comenzado con las sesiones ordinarias. ¿En tu primer año como presidente? En mi primer año como presidente y como concejal. Y entonces estábamos en plena planificación y armado de lo que iba a ser el año. Todo distinto. Rompieron todo lo que venían haciendo, romper todo y empezar de nuevo. De lo que habíamos planificado pudimos hacer en profundidad e inmediatamente sí hemos podido lograr cosas que estaban también impensadas, como poder modificar un reglamento, sesionar en forma virtual, que fuimos el segundo municipio del país. Primero fue Mendoza y después nosotros en poder sesionar
y mantener con la obligación que tenemos, ¿no? de poder legislar y trabajar en pos de sesiones y los trabajos en comisiones, y nosotros lo pudimos hacer durante todo el 2020. Creo que no nos lo imaginábamos que íbamos a poder hacerlo, pero en esa fecha aproximadamente ya empezábamos a ver esta posibilidad y a trabajar en pos de eso, ¿no? Bien, el año pasado fue sesionar en pandemia. Este año es sesionar en vistas a las elecciones. ¿Cómo es un consejo deliberante con 21 miembros donde las vistas de todos o el foco de todos está puesto, bueno, en legislar, en establecer proyectos, pero también con una campaña electoral en una elección que es el 4 de julio, ahí cerquita? Sí, y te agrego algo más, es sesionar después de un año de pandemia, que lo vuelve totalmente diferente a este segundo año del periodo de concejal, y encima atravesado por un proceso electoral. Te marco eso porque creo que lo principal es poder empezar a legislar sobre aquellos temas que no pudimos resolver en 2020. Esa planificación que exactamente, que es fundamental poder resolverla. Y después, como vos bien decías, va a ser un año totalmente atravesado por un proceso electoral donde todos los concejales naturalmente tienen una intención de renovar o ser candidatos para otras bancas. Y yo como presidente creo que mi principal objetivo, y lo digo siempre, va a ser marcar esa agenda legislativa para que no nos corramos de foco, ¿no? Yo he visto muchísimos consejos deliberantes que los segundos años donde son atravesados por un proceso electoral bajan su calidad legislativa, su compromiso legislativo, naturalmente porque están de campaña o hay un proceso que hace que no se le pueda dar tanta importancia a ese trabajo legislativo. Pero es como yo digo, y se lo digo a todos mis pares, la mejor campaña va a ser mostrarnos haciendo lo que tenemos que hacer. La gente nos eligió para ser concejales hasta el 2021. Si queremos o tenemos otra pretensión, ¿cómo podemos salir a explicarle a la gente que queremos y que tenemos un compromiso de hacer algo si no estamos cumpliendo para lo cual fuimos elegidos? Así que, esencialmente, en mi figura como presidente voy a hacer mucho hincapié en que hagamos un trabajo legislativo acorde a la responsabilidad para la cual fuimos elegidos, ¿no? Bien, vos sos uno de los integrantes dentro del Consejo Deliberante que por ahí más representan el proyecto del gobernador a nivel provincia de Gustavo Sáenz. Dos preguntas en este sentido. Por un lado, ¿cómo has visto esta semana complicada en el gobierno con el tema de la vacunación y demás, con algunos, digamos, problemas en la comunicación, con idas y vueltas en algún sentido? Y por otro lado, muchos ponen en tu figura por ahí que podría ser el candidato a senador en la provincia porque de alguna manera es el cargo más importante o al ser único, la figura, digamos, clave en lo que va a ser la elección provincial. Sí, con respecto a la primera pregunta, creo que hubo un error de comunicación, creo que se falló en cómo se comunicó todo lo que ha ocurrido. Y también, por otro lado, destaco y remarco la actitud del gobernador. Creo que sus reflejos fueron intactos e inmediatos de poder pedir que se blanquee la lista de los vacunados, que mostrar una transparencia total al respecto y sobre todo que se investigue. Creo que al haber una causa federal y una investigación en cuanto a un fiscal que está investigando, eso demuestra y le va a dar las herramientas al gobernador para poder actuar en el caso de que se haya hecho algo que no corresponde. Con respecto a la segunda pregunta, sí está sonando mi nombre para una candidatura a senador. Obviamente que todavía falta hablarlo mucho. Creo que políticamente los tiempos son más largos de lo que parecen desde afuera, porque todavía hay que acordar un montón. Hay algunos que ya están más nerviosos, pero la política termina resolviéndose, digamos, a nuestro ritmo. Totalmente. Creo que sería un honor y sería un lugar desde donde puedo aportar todos mis conocimientos. Yo fui formado esencialmente en lo que es el Ejido Capital, muchos años ocupando cargos y conozco muy bien lo que es la ciudad. Entonces, una candidatura, siempre que sea en el ámbito de capital, considero que estoy a la altura de las circunstancias y obviamente que respondería a un proyecto, como vos bien decías, del cual estoy totalmente identificado, que es con Gustavo Sáenz, ¿no? Obviamente. Y a nivel alianza o frentes, ¿cómo vienen trabajando? Porque es lo primero, ¿no? Antes de definir los candidatos, los partidos tienen que definir cómo van a actuar.
¿te ves haciendo alianza, no sé, con el frente, o va a definirse con el Frente de Todo, Partido Justicialista? Sáenz se mantendrá, digamos, con todo este listado de partidos que conformaron su frente en el 2019 y lo llevaron a la gobernación. Yo creo que eso es lo más importante ahora, por eso yo te decía de los tiempos. Todavía faltan definir muchas cuestiones, como es el armado de las alianzas y los frentes electorales, que hay fecha hasta el 5 de mayo. Después los candidatos es hasta el 15 de mayo, o sea que los candidatos es una consecuencia del armado de los frentes. Creo que lo principal es respetar un frente con el cual llegamos. Creo que eso es importante. Obviamente que ese frente tiene la posibilidad de agrandarse, de ampliarse, exactamente, pero es esencialmente lo más importante porque es lo que traduce un proyecto político. Nosotros no elaboramos en su momento, cuando postulábamos a Gustavo Sáenz como gobernador, un armado de un frente netamente para que sea electoral como hacen otros y poder ocupar cargos. Creo que los frentes tienen que obedecer a una línea y un proyecto político de años. Entonces sería incongruente desarmar lo que se viene trabajando y lo que se viene forjando hace tantos años. Obviamente que a ese frente sí se puede agregar gente que entienda de este proyecto y que quiera ser parte de los años que quedan de este proyecto. Así que seguramente eso se va a discutir y se va a terminar resolviendo en los próximos días, ¿no? Bueno, muchas gracias, Darío Madiles. Seguramente seguiremos hablando porque para las elecciones falta todavía, como decís, parece poco, pero en política los tiempos transcurren a otra velocidad. Seguramente en alguna candidatura te tendremos y el Consejo Deliberante seguirá dando que hablar. Claro que sí, gracias Federico. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos con más Sin Vueltas. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Edesa lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá a nuestra oficina virtual a través de edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate a nuestro número de WhatsApp 387-549-2222 o envíanos un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar para realizar tus gestiones comerciales. Quédate en casa. Con Edesa estamos conectados. Esta Semana Santa, viví la pasión, tradición y religiosidad de la ciudad de Salta y sus iglesias. Te invitamos a redescubrir la más linda, su historia, su arquitectura y su cultura. Salta, ciudad de fe. Ganá con Tiquetón. Pedí tu ticket o factura de compra, sacale una foto, subila a la app de la Dirección General de Rentas y participá de sorteos mensuales por 25.000 pesos y sorteos semestrales por un auto 0 kilómetro, 2 motocicletas y 5 bicicletas. Si sos del interior o con facturas de algunos rubros, duplicás tu premio. Buscá las bases y condiciones en la app. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Bien, luego de esta tanda publicitaria retomamos Sin Vuelta, en este caso, como lo habíamos anunciado en un comienzo, con el diputado Julio Moreno. Él pertenece al partido Ahora Patria. Y vamos a hablar de varios temas, ¿no?, que han sido muy importantes, resonantes en la semana y también como lo venimos haciendo, analizando las elecciones provinciales, que ya estamos, no sé, alrededor de 100 días aproximadamente, que va a tener en el medio la elección de convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución. ¿Cómo está, diputado? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, ¿le parece que empecemos hablando de esto, ¿no? ¿Cómo está el partido en vistas del 4 de julio, donde sin elecciones paso, vamos directamente a una elección general? No, el partido está bien, ya estamos armando las listas, todavía no sabemos, hay un poquito de incertidumbre por darle alguna definición, todavía no se armaron los frentes, no sabemos cuáles van a ser los candidatos, si vamos a salir con candidato con lista propia, vamos a salir con candidatos de cada uno de los frentes, pero sí, está la expectativa y la posibilidad, por supuesto, de querer trabajar y, por supuesto, de seguir trabajando desde nuestro sector para, bueno, contribuir con todo lo que necesita la provincia. Así que hay un compromiso y un compromiso serio de trabajar. Pero esta incertidumbre, estos pocos días que se van a resolver
en muy poquitos días más. Creo que hay que esperar, te diría que tengamos un poco de paciencia. ¿Cómo es el mecanismo interno del partido? ¿Se van a reunir? ¿Las autoridades definirán si van solos, si forman frente, con quién frente? No, nosotros le dimos la autorización a Alfredo Olmedo y a Carlos Zapata para que ellos sean los encargados los de negociadores, por decirlo de una manera. Obviamente, porque si no ya empieza a negociarse con reuniones de acá, reuniones de allá, directamente se les dio ese poder y en función de eso, obviamente, ellos tendrán que elegir cuáles son los mejores candidatos, cómo se van a hacer las alianzas y bueno, estamos en manos de ellos, pero sí con el compromiso de seguir participando y contribuir, por supuesto, al crecimiento de la provincia. Desde un rol de la oposición. Desde un rol de la oposición, pero constructivo. Nosotros vamos a aportar todo lo que podamos, desde la economía, desde todos los sectores que estamos trabajando, para que la provincia crezca. Y ese es nuestro compromiso. ¿Qué es de la vida de Alfredo Olmedo? Hace mucho lo vemos lejos de la provincia. Alfredo sigue con el tema de las aceitunas, sabemos que está en La Rioja y en función de eso, obviamente, seguimos comunicándonos con él, pero no con una presencia física acá en la provincia, pero ya cuando termine la cosecha está contribuyendo al crecimiento del país, es uno de los mayores productores a nivel mundial, del mundo de aceitunas y bueno, con su fábrica también de aceite de oliva, así que él está trabajando en lo suyo y obviamente seguirá trabajando, pero part-time porque está privilegiando, por supuesto, su actividad privada. Bien, ¿y cuál es su opinión particular o si han hecho algún análisis? Hemos escuchado a Zapata, ¿no? Es bastante más crítico con el tema de la reforma de la Constitución. ¿En su visión particular o si han hecho algún análisis a nivel global? No, lo estamos haciendo. Nosotros fuimos uno de los 5 legisladores que nos opusimos a esta reforma. Y no quiere decir que no estemos de acuerdo con los temas puntuales, llámale la acotación de los mandatos, obviamente los tiempos que se puedan elegir los candidatos y demás. En ese aspecto estamos convencidos, pero es una reforma muy acotada. Lamentablemente se han elegido 4 o 5 temas puntuales cuando en definitiva una reforma con la importancia que tiene, una reforma constitucional, tiene que haber sido consultada a todos los organismos, organizaciones intermedias, gente que está interesada, porque esto no nos va a regir a nosotros, nos va a regir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces sí, tiene que ser y darle la importancia y la trascendencia. Por eso nos consideró que era inoportuno en este momento. ¿Por qué? Por el poco tiempo que tenía y lo acotado de los temas. Y hemos propuesto muchísimos otros temas para que se traten, que bueno, lamentablemente por la mayoría que se discute poder y no se discuten propuestas en esta provincia, lamentablemente se han acordado solamente los temas propuestos por el Poder Ejecutivo. Bien, lo cambio de tema y lo llevo al tema que ha sido más resonante en los últimos días, ¿no? Tiene que ver con esta famosa definición de vacunados estratégicos. Primero, ¿usted ha sido vacunado? No, todavía no. Todavía no. Ni me llamaron tampoco. ¿Y tiene más de 70 años? Tengo 66 años. Bien, entonces no entraría. Debiera ser un estratégico para poder ser vacunado de manera privilegiada. Bueno, el planteo primero es definir qué son los estratégicos. ¿Qué se entiende por estratégico? Por un chofer de colectivo, un barrendero, una persona que trabaja en la calle, para mi entender también es estratégico. O sea que prácticamente todos los trabajadores son todos estratégicos. Eso es por un lado. Y después también hacer una crítica al gobierno, porque entiendo que en su momento, cuando se empezó a hablar de los vacunados VIP, que hubo un funcionario en Tartagal que dijo que había más de 1000 vacunados VIP, el gobernador tendría que haber dicho, señores, esta es la lista de los vacunados, se terminó el problema y aténganse a las consecuencias por todos los delitos, llámale malversación de caudales, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, etcétera, que puedan existir. Ahora, hoy hay un mal humor social tremendamente grande que va a incidir obviamente en atenderlo al gobernador, es decir, señores, usted tiene una imagen positiva, pero esto le hace muchísimo mal. Así que yo le sugiero al señor gobernador que cambie o que tenga mucho cuidado con los asesores y ministros que puedan salir a decir un tema y después salgan a contradecir otro de los temas. Acá hay que blanquear. Salta se adhirió a la ley de información pública. Hoy toda la información del Estado tiene que ser información pública. Para usted debería estar publicada la lista de todas las personas que se vacunan en la provincia, que la gente cualquiera pueda acceder y de alguna manera ya con eso transparentar en definitiva. Por supuesto, esto yo no sé por qué, porque en definitiva esto es un tema nacional, las vacunas vienen de nación y hay que hacer planillas de cuáles son los vacunados, especialmente la primera dosis y después para la segunda, o sea que es información que está tendría que estar al alcance de todos. Bien, ¿usted practica algún deporte? Estoy haciendo trekking, salgo a andar en bicicleta
Y bueno, me gusta mucho caminar por los cerros, pero ahora con la lluvia Pero con el golf, no practicas. Bueno, porque el fin de semana se lanzó en el Salta Polo la temporada, ¿no?, del torneo habitual que realiza de golf, con el auspicio en este caso de Finex. Y bueno, vamos a ver algunas imágenes de lo que fue este torneo. El torneo fue un éxito total por la cantidad de inscriptos, más de 200, y lo más importante es que el clima nos acompañó bastante, porque en principio parecía que iba a llover y que por ahí se podía llegar a suspender uno de los 2 días. Llovió, pero la cancha se comportó muy bien, pudimos jugar el primer día y hoy fue un día muy lindo donde se pudo terminar perfectamente el torneo a 36 hoyos. El club está en una etapa de obras en este momento donde se habilitaron ya 3 hoyos nuevos, totalmente nuevos, y se va a habilitar el 4.º hoyo, si Dios quiere y Dios mediante, en el 25 de mayo. Y estamos continuando con una obra nueva de 4 hoyos más para ir avanzando en el proyecto de la remodelación y el rediseño de la cancha de los 18 hoyos para hacerlo de una manera muy competitiva. El torneo fue un éxito, verdaderamente hubo más de 200 jugadores, el clima acompañó, estuvo perfecto, tanto el sábado y el domingo, así que diría que fue un torneo impecable. Finex está muy de acuerdo con los valores que tiene el deporte y mucho más el golf, en donde cada hoyo en particular es un desafío independiente del anterior. Las finanzas tienen que ver con eso, con tener la cabeza fría, pero el corazón caliente, y poder tomar las mejores decisiones en el mejor momento. Bueno, Juan, ¿cómo te ves vos jugando el golf? ¿Jugaste alguna vez? Tuve una práctica, una vez, clase de periodismo deportivo con el querido Eduardo Chañe, en su recuerdo, nos llevó a practicar. Yo quería jugar muy bien, fallé al primer intento, así que dije, esto no es para mí. El golf no es para vos. Bueno, Juan, recién revisando un poco el calendario, quedan 100 días y un poquitito más para llegar a las elecciones. Y para lo que es el inicio del año legislativo, el 1 de abril, quedan nada, prácticamente un par de semanas. Va a estar intensa la actividad en Informate Salta y en nuestro programa Sin Vueltas, porque políticamente va a haber de todo. Pero el equipo ya está preparado, Fede, ya estamos listos para lo que tenga que venir, esperando también la apertura oficial de sesiones por el gobernador, que tal vez va a marcar un poco ya el primer tiempo, la cancha, se va a tirar la pelota. Primer tiempo, me suena, primer tiempo, algo pasó. Se está usando mucho primer tiempo estos días, veremos cómo se usa para este año electoral en Salta. El primer tiempo, en realidad, el libro de Macri, que dijo que ahora empieza el segundo tiempo, ¿no? Así que a nivel nacional también va a comenzar la campaña electoral con todo. Recordemos que las elecciones tienen paso en agosto y las generales en el mes de octubre. Así que gracias, Juan, por quedarte hasta el cierre con nosotros. Hemos tenido un programa intenso: Consejo Deliberante, Cámara de Diputados, elecciones, reforma a la Constitución, vacunatorio VIP y el primer aniversario de coronavirus, en realidad el primer año desde que se conoció el primer caso de coronavirus en Salta. Gracias por quedarse con nosotros. Recuerde toda esta información en nuestro portal www.informatesalta.com.ar. Los esperamos la próxima semana.